El hombre del traje se detuvo frente al mostrador y pidió su café con una voz baja y seca, diciendo únicamente lo necesario. Extraño, sí, pero no era problema de Patsa. Cada quien tenía su propia vida. Aún así, como la taza había quedado apenas demasiado cerca de su mano, el aroma fue lo primero que captó su atención. Al principio olía a jazmín mojado por la lluvia, luego daba paso a frutos silvestres y té suave, antes de terminar con un leve toque de caramelo. Era el tipo de aroma tan caro que no hacía falta ver el precio para saberlo, y antes de que Patsa pudiera pensarlo, sus dedos ya estaban sosteniendo la taza. ¡Hey, Pipatsa! Patsa se giró. ¿Qué? Nai señaló la taza que tenía en la mano. Es el cliente. Patsa bajó la mirada y luego levantó la cabeza justo cuando el hombre del traje volteó a verlo. Se quedó quieto medio segundo antes de dejar la taza de vuelta rápidamente. ¡Oh! Nai se cubrió la cara con una mano. ¿Oh, qué exactamente? Patsa mantuvo una expresión seria. ¿Y cómo se suponía que iba a saberlo? Estaba ahí. Pensé que era mío. ¿Y simplemente la agarraste? Sí. Nai soltó una carcajada al instante. Tan típico de ti, bro. Patsa se giró para fulminarlo con la mirada. ¿De verdad voy a golpearte algún día? Onza dejó escapar una pequeña risa. Tomó la taza de donde Patsa la había dejado y se la devolvió al hombre del traje junto con una disculpa. Él aceptó en silencio, hizo el más leve asentimiento con la cabeza y se dio la vuelta para irse, como si lo que acababa de pasar fuera demasiado insignificante como para dedicarle un pensamiento. Cuando la puerta de vidrio se cerró detrás de él, Patsa observó su espalda alejarse un segundo más antes de murmurar por lo bajo. De verdad es raro. Nair apoyó las manos en la cintura junto al mostrador. Tú tampoco eres precisamente normal. La noche se desplegaba lentamente sobre la ciudad en capas cada vez más profundas de sombras. Las luces de los edificios altos se derramaban sobre las calles en cintas blancas y doradas, y un largo auto de lujo negro permanecía inmóvil junto a la acera como un depredador en reposo. No necesitaba refugio, no necesitaba anunciar su presencia. Bastaba con verlo para que cualquiera lo pensara dos veces antes de acercarse demasiado. Dentro del auto, en el asiento trasero derecho, Nakun permanecía sentado en silencio, como un hombre capaz de controlar todo su alrededor sin necesidad de moverse demasiado. Su piel tenía un tono bronceado por el sol, de esos que se consiguen con una vida de disciplina y entrenamiento constante, hombros anchos, un pecho firme, un cuerpo alto y bien formado que parecía hecho para enfrentarse a cualquier situación sin vacilar. Su rostro era atractivo de una manera fría y refinada, costosa, controlada, el tipo de rostro que nadie quería provocar sin tener una buena razón para hacerlo. La naturaleza de Nakun como un alfa puro, el dominante absoluto de la manada, no era algo que necesitara anunciar. Se sentía en el ambiente, en cada respiración tranquila que daba. Sus feromonas no invadían el aire de forma agresiva, más bien envolvían el espacio a su alrededor con suavidad. Whisky cálido envejecido en roble, mezclado con el calor del fuego y un leve rastro de humo. Era un aroma profundo y pesado, tan poderoso que hacía que cualquiera cerca de él se pusiera tenso sin darse cuenta. A su lado, Nakin estaba recostado en el asiento con una actitud mucho más relajada. Era casi tan alto como Nakun, pero transmitía algo totalmente distinto, elegante, atractivo y mucho más fácil de tratar. Siempre parecía tener una chispa divertida en los ojos y una sonrisa a punto de aparecer en sus labios. Incluso sin hablar, daba la sensación de ser alguien con quien sería fácil llevarse bien, y si pasaba suficiente tiempo a su lado, probablemente terminaría sonriendo también. Él también era un alfa puro, pero sus feromonas no se parecían en nada a las de Nakun. Nakin olía a cítricos brillantes, a cáscara y flores de naranja mezcladas con el aroma de un vino tiño añejo, como estar de pie en un naranjal con un viñedo no muy lejos, fresco, elegante, cálido de una manera diferente. No dominaba a las personas con pura fuerza como hacía Nakun, las atraía con la vitalidad que parecía vibrar bajo su piel.
La puerta del auto se abrió y Kumpon volvió a entrar sosteniendo una taza de café. Se le entregó a Nakun con la natural eficiencia de alguien que conocía perfectamente los hábitos de su jefe. Su jefe Kunakun, Nakun la tomó con la misma expresión serena de siempre. Ese era siempre su pedido. Geisha Panamá, tostado medio sin jarabe, nada innecesario, nada demasiado dulce, todo preciso, limpio y exacto, igual cada vez. Levantó la taza hacia sus labios por simple costumbre, entonces se detuvo. Había otro aroma aferrado al borde de la taza. No era el café que conocía tan bien. Tampoco el papel del vaso, era algo más, algo tenue, y precisamente por ser tan leve atrapó aún más su atención. Lluvia. No la humedad pesada después de una tormenta, sino la primera lluvia limpia, fresca, fría, revitalizante, como el viento justo antes de que el cielo se abriera, como la tierra seca tocada por una fina capa de agua y renovada al instante. Había notas de tierra húmeda, musgo y el más suave rastro de pomelo blanco. Era hermoso, lo bastante hermoso como para que Nakun se quedara quieto por un segundo, lo bastante hermoso como para quedarse atrapado en sus sentimientos, lo bastante hermoso como para hacer que, absurdamente, quisiera seguir persiguiéndolo. Bajó la taza lentamente. ¿Dónde compraste esto? ¿Por qué huele así? Kumpon dudó apenas un instante antes de responder de inmediato. En el lugar de siempre, señor, el café de siempre, la orden de siempre. Nakun volvió a mirar la taza, bajando apenas sus ojos oscuros. No. Kumpon miró hacia atrás por encima del hombro. Señor, este aroma es mejor. Una risa suave sonó desde el asiento a su lado. Nakin giró ligeramente con una sonrisa en la comisura de sus labios. O quizá tu nariz está empezando a fallar. Nakun le lanzó una mirada de reojo. Nakin, es verdad, rió bajito, mismo lugar, mismo café, misma orden, pero tienes cara de haber encontrado el café del destino. Nakun no respondió enseguida, volvió a levantar la taza. El aroma a lluvia seguía ahí, y cuanto más inhalaba, más claro se volvía. Eso no es café. Nakin arqueó una ceja. Entonces, ¿qué es? Volteó hacia adelante con diversión. Kumpon, ¿por casualidad le compraste té a mi hermano por error? No, señor, es el mismo café. Nakun permaneció en silencio un momento antes de responder simplemente lluvia. Nakin lo miró durante medio segundo y luego volvió a reír. Definitivamente, ya perdiste la cabeza. Nakun lo ignoró y dio un sorbo al café. El sabor no había cambiado, equilibrado, a la temperatura perfecta, exactamente como debía ser. No había nada mal en él, y aún así, el aroma a lluvia seguía aferrado a la taza con terquedad.